Bueno, les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy día. Para nosotros es muy importante poder contar con la presencia de cada uno de ustedes. Primero porque dentro de lo que ha sido el proceso de los webinars en América Solidaria, hemos tenido nuestro ciclo de participación y protagonismo infantil, y dentro de este ciclo nosotros hemos querido invitar y hemos tenido la suerte de que aceptó, ¿cierto?, a Pavel Rubio. Quiero contarles un poquitito de él, de su experiencia. Él, bueno, por una parte, comenzando, ha trabajado primero en la promoción de la participación de niños y niñas a escala local, nacional y también internacional, trabajando en diversas organizaciones sociales, como la ONG La Caleta, también como consultor en el PNUD de Chile, y también ha trabajado como profesor asociado en la Universidad de Santo Tomás, como investigador también en la Unidad de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y dentro de todo su bagaje también académico y también profesional, él estudió un máster en psicología, es titulado de psicología, y ahora es candidato doctor de el Institute of Education of University College of London. Yo no sé pronunciar muy bien el inglés, pero ahí, Pavel, tú me vas a ayudar. Dentro de este ciclo, hoy día tenemos el título de problematizar la niñez a partir de experiencias de participación. Entonces vamos a invitar a Pavel para que nos cuente un poco más sobre este tema, para que podamos también, en la medida que vayamos avanzando, hacer las preguntas que queramos a través del chat. Vamos a estar atentos, atentas, y entonces así podemos generar esta conversación y este aprendizaje a través del webinar de hoy día del ciclo de participación infantil. Eso, así que le voy a dar la palabra a Pavel para que se presente y también comencemos con la jornada de hoy. Muchas gracias, María Paz, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la gente de la Comisión de Participación de América Solidaria. La verdad que es siempre súper interesante poder, como conversábamos recién, de poder compartir como experiencias, poder compartir aprendizajes y poder también ir armando alianzas también para que este trabajo que es a largo plazo y que tiene bastante de trabajo de hormiga también se vaya materializando en mejores condiciones para los chicos. Así que agradecido por la invitación y encantado de estar acá. Mi presentación, tengo un pequeño PowerPoint que voy a compartirle mi pantalla. Y como decía María Paz, le voy a mandar un link al tiro, que es problematizando la niñez a partir de experiencia de participación. Mi presentación principalmente es a partir de algunas experiencias que tuve en las observaciones de mi tesis de magíster, que fueron en unos espacios de participación de niños, poder presentar algunos conceptos que creo que pueden ser bastante útiles para el trabajo con niñez en general, pero sobre todo cuando trabajamos con temas de participación, que es lo que hoy día nos convoca. Lo que sí les voy a pedir para comenzar la conversación, le mandé un link en el chat, porque me dijeron que ustedes son una audiencia súper participativa y que tienen mucha energía y que siempre acompañan las propuestas de la persona que están presentando. Así que no sé si lo pueden ver en el chat. A mí me quedó pensando, no me he abierto todavía, no sé si es tema de mi internet. Aquí, no sé si ustedes me ven la pantalla, dice el Paul EV. Entonces, la gracia es que quiero preguntarles qué es lo que estamos entendiendo por niñez. Aquí
todas las respuestas son correctas, así que no hay ningún miedo, pueden responder todo lo que ustedes quieran, cuantas veces quieran, y las respuestas son anónimas, así que por favor, si van a decir cosas que no sean de la pregunta, que sean cosas positivas. Vamos a comenzar con 30 segundos para que puedan responder, y a partir de ahí comencemos la conversación. Perfecto. Pavel, ¿dónde se responde? Porque estoy en la página y Ajá. dice Voy a... turn on, not now. Sí, ponle descartar nomás al cuadro de diálogo que sale al lado, y ahí te aparece la pregunta. Ese cuadro azul de diálogo que te aparece, ponle ¿Sí? descartar y sigue adelante. Te pregunta si quieres notificaciones, dice que no, y te aparece la... No ahora, ya. sí. Perfecto, listo. Entonces, ¿tenemos cuántos minutos para responder? 30 segundos. Listo. La gracia es que a partir de la pregunta de la respuesta que ustedes van a realizar, vamos a ir conversando también de cómo hay otras también formas de mirar a la niñez. Aquí nos muestra, bueno, hay harto el D, pero es como estos típicos resultados que son repetidos, pero no tan significativos. Dice, periodo, ciclo, como, primer, ¿cierto? Sociedad, desarrollo, hay disfrute, que es crucial, comienza, hay un tema de acompañamiento, hay organizaciones, hay gozo, hay vida, persona, hay 18, me imagino que por el tema de la edad, ¿no? De años, futuro. Vemos harto del tema del nacimiento, hay un tema de evolutivo, desarrollo, periodo, ¿cierto? Hay un tema de disfrute, de gozo, de vida, hay un tema también de organizaciones, sociedad, ¿no? Y creo que es bien interesante porque creo que es muy representativo también de lo que muchas veces cuando nosotros trabajamos con niñez, es lo que a nosotros también con las conversas que nosotros también hemos estado dialogando y con los cuales tenemos que trabajar, es esta mirada de que la niñez es un espacio como evolutivo, ¿cierto? Principalmente determinado por estas condiciones biológicas, y que mucho está marcado por el tema de ir aprendiendo, ¿no? Como estos chicos que están enfocados al futuro y que a partir de lo que van aprendiendo de los adultos, como especie de esponjas o de mesa en blanco, papel en blanco, donde van aprendiendo de todo un poco de lo que van, de lo que siempre han estado marcando, que es lo que entendemos en una mezcla más de un lado, más de otro, es como lo que constantemente vemos a nivel general. Y me parece bien interesante que aparezca este tema de la organización, de lo social, y que es como justamente, yo creo que cuando yo trabajaba, sobre todo como más de lleno en participación de manera directa, era lo que a mí me parecía más motivante y más apasionante el trabajo de un niño, que era como una entrada también para pensar la niñez y la juventud de una manera un poco diferente. Les voy a comentar, voy a poner esto en pausa, quiero que nos acordemos de esto para después ponerlo en diálogo también con las presentaciones que se vienen. Les comparto una pequeña estructura para tener como la noción de cómo va a ser la presentación.
Primero voy a hablar de los consejos comunales, que es donde realicé las observaciones, como el contexto, la situación donde se están dando estas situaciones que después vamos a revisar, y le voy a presentar pequeños extractos de cuadernos de campo de mi trabajo etnográfico para mi tesis de magíster, y un breve, pero muy breve análisis de las interacciones, que espero que ahí ustedes también me puedan apoyar en las preguntas, y luego a partir de eso una presentación de conceptos clave a partir de esas situaciones que podemos observar, y luego unas conclusiones que es como para remarcar los conceptos principales. Entonces, primero les quiero contar que hice las observaciones en consejos comunales en Santiago, Chile, en el año 2017, y estos consejos comunales son una estrategia de participación de las oficinas de protección de derechos, que son, la Oficina de Protección de Derechos están direccionadas como bases técnicas por Sename, pero son implementadas principalmente por los municipios. Creo que el 95% de las OPD están siendo implementadas por municipios. Entonces tienen esta dependencia mixta. Y además siempre tienen esta labor las OPD de coordinarse con las redes locales de niñez. Entonces hay diferentes programas de niñez, que sea de Sename, de educación, del Senda, etcétera, que la gracia es que OPD pueda coordinarlos, y muchas veces se forman estas alianzas para formar estos consejos comunales. Y tienen como el objetivo principal es asesorar al gobierno local, el municipio, para la generación de políticas públicas desde ese municipio. Entonces, generalmente un hito muy clave en estos consejos comunales es la generación del PLADECO de infancia, el Plan de Desarrollo Comunal, y que más o menos es una guía de las políticas públicas a nivel del territorio local. Pero, claro, tenemos esta como contexto, pero concretamente de cómo se traduce esas estrategias es muy, muy heterogéneo. Hay consejos comunales que de verdad son 5 niños y niñas designados por trabajadores de la OPD, que se juntan a pensar que a reunirse una vez con el Consejo Municipal al año. Pero hay otros, A ver, por ejemplo... estás presentando, estás con una presentación en pantalla porque sigue el mapa conceptual. Ah, lo siento. Buenísimo. Sí. Voy a... Voy a compartirles de nuevo. Muchas gracias, menos mal que se ve ahí. Sí, perfecto. Perfecto. Excelente, menos mal que me dieron la retroalimentación. Y cómo se traduce eso de manera concreta es muy, muy diverso, y entonces hay consejos que tienen que se juntan una sola vez y son niños y niñas son designados por los trabajadores de la OPD, pero hay otros consejos también que se juntan 8 veces al año y que incluyen a agrupaciones de niños, por ejemplo, de skate, de BMX, que incluyen a los representantes de la ACES de la comuna, que son las organizaciones estudiantiles, o que incluyen a representantes de los colegios, de la escuela, etc. En concreto, los ejemplos que traje hoy, seleccioné solamente algunos del mismo consejo comunal, que son un consejo que las escuelas del municipio eligen a sus representantes y los envían a este consejo. ¿Cómo los eligen? Cada escuela tiene su mundo. Hay algunas que tienen lo mismo, trayectoria de participación, son niños que han participado en los proyectos, y de repente son chicos que un profesor que está a cargo les dio habilidades para comunicar y fueron elegidos. Pero se juntan en este proceso de formación y de encuentro entre los diferentes chicos de la comuna. ¿Dudas hasta ahí?
¿Todo bien? Tal vez, Entonces, Pavel, perdona, ajá, tal vez como sí, por sí. un tema así como muy general, pero saber la edad de los niños que están en estos consejos consultivos y si cuando Sí. llegan al consejo consultivo hay algún proceso de inducción, de formación o cada uno llega con lo que trae. Gracias. No, claro, en los consejos comunales no hay como regla de la OPD, en general, no hay una regla establecida de qué edad tiene que ser, ni específicamente qué prácticas se tienen que establecer. Entonces, como decía, es muy diverso. En los consejos que yo observé, habían chicos de 8 años y habían chicos de 18 años. Era súper, súper diverso. En general, eso sí, a pesar de que había este gran espectro, incluso había unos de 19, 20 años que seguían participando, pero como de manera más como monitores. Eh, pero a pesar de que había un amplio espectro, la mayoría se concentraba entre los 12 a 16 años. Eso era como los que más participaban. Y en algunos, en uno de los consejos que observé, estaban principalmente trabajando como a partir de proyectos que iban elaborando, iban aprendiendo justamente qué implicaba desarrollar ese proyecto, y a partir de eso iban aprendiendo cosas de participación. Y en el otro que quiero presentar hoy día, tenían más un formato de entregar información, entregar como herramientas y entregar como un lenguaje también de participación, y que a partir de eso se pudiesen ellos mismos ir formando como una organización a largo plazo. ¿Alguna otra pregunta de la parte de consejos? Yo quería hacer una pregunta con respecto Uh-huh. a el rol del adulto en ese espacio. Es un rol como, no sé, quizá lo vas a hablar después en el análisis, pero de partida, por ejemplo, si eso está como previamente establecido. No hay directrices claras en términos de bases técnicas, por eso es espacio. Depende de cómo la OPD local y la habilidad de los profesionales que están a cargo, que generalmente son el coordinador territorial, me parece que es el nombre del cargo en específico, cómo lo traduce esas directrices, que es como este objetivo de asesorar al gobierno local en la generación de políticas públicas, cómo lo traduce, queda a la libertad de los equipos y sobre todo del él o la trabajadora local. Pero sí hay algunas cosas que se repiten y que justamente es lo que quiero como resaltar ahora. Entonces yo creo que es una muy buena pregunta que a pesar de que no teníamos planificado, viene de anillo al dedo. Y entonces la situación que les quiero mostrar a continuación es como en el tercer encuentro que ellos tienen, y es al comienzo del encuentro donde los adultos tienen una actividad preparada como para dar inicio a la jornada del día. Entonces los chicos llegan a una sala, se sientan en el suelo, en una especie de semicírculo frente a una pizarra. Y todos los adultos que lo acompañan, que cada niño tiene que estar a cargo de por lo menos un adulto de sus escuelas, están sentados hacia afuera, como en los límites de ese semicírculo alrededor. Y ocurre la siguiente situación. Entonces hay una facilitadora que dice, al terminar la explicación, la facilitadora dice, entonces la primera pregunta resuelta, donde tienen algunas como preguntas dibujadas, escritas en el pizarrón. Y dibujo un ticket al costado de quiénes, que era la primera pregunta, que estaba escrita en la pizarra. Y la respuesta que había sido dicha por una niña era consejo, o sea, ellos mismos. Así las preguntas ¿por qué? Y entonces ¿cómo? Fueron respondidas por los niños y niñas con los conceptos incógnitos derechos y células, respectivamente. Entonces, ¿quiénes? El consejo. ¿Por qué se iba a juntar el consejo? Por los derechos. ¿Y cómo se iba a juntar el consejo? Era por las células. El sentido final del ejercicio era que el consejo de niños de la comuna se reúnen para conversar de derechos, por lo cual se organizarían en células, ¿cierto?
Mi pregunta aquí es, ¿qué roles ustedes ven en esta dinámica? Abrimos la palabra. A través del chat o a través del micrófono para las personas que quieran compartir su percepción con respecto a esta dinámica. La encuentro como, o sea, primero hay un rol de facilitador, que es la persona, el adulto que está como llevando la actividad, y siento que como que los niños y las niñas están un poco de participantes, un poco siendo consultados solamente. No como eso. ¿Y qué tiene que hacer el facilitador ahí? ¿O la facilitadora en este caso? No sé, lo que yo haría es como, en el fondo, ponerle el rol de facilitador también a uno de los niños, como ir construyendo un consejo más autosuficiente desde el comienzo. Además que el discurso, o sea, la pregunta que ella hace, también está muy, creo yo, en relación con la disposición espacial que tú comentabas. O sea, están los niños adentro, los adultos afuera, y ahí se genera ok, los niños ya respondieron la pregunta que yo traje, ticket. Buenísimo. Yo creo que me parece que súper buenos los comentarios porque hay claramente una distinción entre quién está guiando el encuentro y que es justamente una adulta frente al rol que están asumiendo y pueden asumir estos niños, ¿cierto? Y justamente es la adulta quien está definiendo, mira, estas son las posibilidades, y que son unas posibilidades bastante delimitadas, en las cuales ustedes pueden responder, ¿no? Y hay una distinción súper clara en términos físicos como espaciales, pero también una delimitación súper clara de qué rol le corresponde a cada uno, de quién puede definir los temas y quién tiene que responder en función de lo que el otro define, ¿no? Y creo que me gustaba mucho esta situación porque es una instancia justamente donde hay una distinción que muchas veces nos parece un poco como dada, como establecida, pero que no necesariamente es tan así de establecida, ¿no? Como ustedes decían, uno podría también ir pensando que este tipo de relaciones podrían ser dadas de otra manera. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que hay una forma de cómo se está creando la niñez en esa interacción concreta de decir que la niñez tiene que ser justamente aquellos que son observados, por ejemplo, tienen que ocupar el espacio que los adultos les dicen, en este espacio tienen que estar, es la niñez la que dice que tiene que responder lo que los adultos quieren que responda, es la niñez que tiene que ir justamente a posicionarse en un rol, tiene que aprender de los adultos, ¿cierto? Y es justamente un poco lo que propone una mirada más social de la niñez, en donde se dice que justamente la niñez no es solamente algo que está dado por términos biológicos, como un ciclo de vida, o que la niñez no solamente como una parte de nuestra etapa de vida donde aprendemos mucho, sino que es un concepto que hemos creado y que estamos constantemente recreando a partir de estas interacciones, a partir de estas relaciones. Y que por eso justamente es súper importante poner atención en cómo se establecen estas relaciones entre lo que consideramos adultos y adultas y lo que consideramos niños y niñas, ¿no? Y por eso es justamente resaltar este tema que una de las propuestas del estudio social de la niñez, que niñez es un concepto relacional.
Es relacional en el sentido de que lo que entendemos por niñez se está creando justamente en las relaciones, no es un concepto que que se genera a partir eh, de que sea un ente ontológicamente diferente del resto de su medio, sino que es justamente algo que se genera a partir de la distinción que se da en este tipo de relaciones bien cotidianas. Pero además, cuando decimos que es relacional, estamos haciendo un énfasis en un tema también un poco más amplio, pero que cuando lo vemos en la práctica cotidiana es bien simple, que no podemos entender como el concepto de niñez sin pensar lo que tenemos en dónde se da esta niñez. Y que parece un poco de perogrullo, porque cuando cualquier persona que trabaja con niño y niña va a saber que si queremos trabajar con este niño y niña tenemos que saber quién es la mamá, quién es el papá, con quién vive, en qué calle vive, cuál es el nombre del perrito, ¿cierto? Que cuida, a qué colegio va, tenemos que saber todo eso. Pero muchas veces cuando pensamos, ya, pero ¿qué es niñez? Es una etapa de la vida que de los 0 a 9 meses tiene que aprender esta cosa, del 9 meses al año y medio tiene que aprender esta otra, se nos olvida justamente en qué contexto está la niñez. Entonces, lo que propone el estudio social de la niñez es que justamente en vez de esencializar o naturalizar esta niñez, lo que tenemos que pensar lo que tenemos que hacer es pensarla a través de qué es lo que posibilita que la niñez exista y de qué diferentes maneras puede existir la niñez también. ¿Cuáles son las relaciones que la posibilitan? ¿Seguimos o alguna consulta? Igual hay tiempo después que quieren como... Yo tengo una pregunta. Claro. Digamos que a mí me parece ya muy valioso el hecho como de abrir una puerta para que el espacio se dé, ¿sí? Para que de pronto no existan estos roles de los que hablábamos, o bueno, que existan como de una forma, no sé si la palabra sea libertad, pero a mí también me parece importante que puede haber un espacio que es el primero, es el abrir la puerta para que ya exista el lugar en donde exista esta participación, pero también existe un encuadre adecuado para esto, o sea, para que se pueda llegar a una participación, no sé cuál sería la palabra, como con un objetivo afín. Entonces, no sé, existe como esto y como cuál podría ser un buen encuadre para que eso, no sé si la palabra sea encuadre, como en psicología siempre le decimos encuadre a estas reglas, a este espacio. Entonces, no sé, pensaría que sería bueno saber cuál podría ser uno para esos espacios. Yo creería que el encuadre tiene que depender justamente del contexto en el cual se trabaja. Un encuadre como que sirva a muchos niños y niñas, no, difícil creerlo, ¿no? Porque puede ser de que, o incluso para los mismos niños y niñas, va a depender de en qué momento están, como así como cualquier persona. Por ejemplo, si un niño o niña en un momento está súper tranquilo, relajado, no sé, se alimentó bien, uno puede también trabajar algunas cosas. Pero, por ejemplo, si esa niña en la mañana tuvo un problema y, no sé, se peleó con su mejor amigo y después llegó a la casa y, no sé, había un problema también en la casa y después uno tiene que trabajar con esa misma persona, el mismo encuadre no te va a servir a pesar de que la semana pasada también te sirvió. Entonces yo creo que dar una respuesta así es complejo. Yo creo que es como hay que tener más presente como cuáles son las tensiones, por dónde mirar y a partir de eso generar soluciones. Y ahí yo creería que
que quienes trabajan con los chicos y chicas van a tener mucho más herramientas, con los chicos y chicas concretos, van a tener mucho más herramientas para generar encuadres concretos. De todas maneras, una pregunta que también la tengo y están dentro de las conclusiones que, para que lo podamos como ir repensando y retomando a través de la presentación y a lo mejor una discusión final. Voy a pasar a la siguiente para dar tiempo también después. Esta es otra situación que es justo me parece que es el primer encuentro que ellos tienen como amplio del mismo grupo, y ahí el facilitador en este caso le está explicando que se están juntando para promover la participación de niños y niñas en la comuna. Entonces, los niños en una disposición muy similar, en la misma sala incluso, sentados, mirando a este adulto que está al frente, el adulto le pregunta si ellos saben lo que es participar, y varios niños van levantando la mano para dar su opinión. Escucha alrededor de unos 10 niños, varias respuestas, y luego dice que solo puede escuchar a los últimos 3, que eran los que tenían la mano levantada. Algunas de las ideas de los niños que los niños dijeron son participar en actividades con personas que no conocen. Participar es integrarse a una actividad por voluntad propia. Convivir con personas que no se conocen. Y ser incluido en una actividad. A lo mejor son respuestas que ustedes más o menos similares pueden haber escuchado también. Una vez que ellos terminan de hablar, Pancho, el facilitador, comienza a contarles sobre el origen de la palabra participar y sobre los espacios en donde participan. Usa palabras más complejas, como el origen etimológico, pero luego de un rato dice, lo siento, me pongo medio enredado a veces, y ahí les dicen que trabajarán en los niveles de participación, en la escalera, que esa es la teoría que habían elegido para trabajar. De nuevo, le abro el micrófono a ustedes también. ¿Qué es lo que les llama la atención de esta situación? Bueno, voy a hablar yo de nuevo. Yo creo que tiene que ver por lo menos a mí lo que me llama la atención, así como para abrir el micrófono también a lo que van pensando los demás, pero pienso que hay una estructura que la veo, o sea, la persona que está facilitando, que yo creo que en este momento no queremos saber si es bueno o malo, sino que lo estamos mirando como una unidad de análisis, estamos analizando la situación, ¿cierto? Y en esta situación vemos que hay un adulto que está estructurando, primero, un significado, y segundo, también, por ejemplo, así a simple vista, la palabra o el discurso de los niños, de las niñas, no es utilizado para la conclusión final que él hace, digamos, porque lo que yo veo ahí es que finalmente él dice, vamos a trabajar desde acá, con esta teoría de participación, en los diferentes niveles, y esto significa participación. Entonces, obviamente que ahí falta contexto y qué sé yo, pero sí a simple vista son formas que uno a veces se habitúa a ver o a trabajar nosotros mismos. Yo también me he visto hablándole a los niños y niñas de participación de esa forma. Eso. ¿Alguien ha escuchado de la escalera de participación? Sí, es parte de uno de los referentes teóricos que teníamos en algún momento en América Solidaria. La hemos ido dinamizando, flexibilizando. Es un clásico de cuando uno trabaja en participación, ¿no? Como uno también siempre se va, esta actividad fue solamente simbólica, estamos a un nivel más bajo, aquí hay una más sustantiva, más protagónica de repente. ¿Alguien más quiere compartir alguna apreciación de la...
Hola Pavel, ¿me escuchas? Hola. Sí, sí. Bueno, es que estaba pensando en como el uso de esa palabra etimológico que usa Ujú, Pancho. ujú, Es súper complejo, encuentro yo, incentivar a los niños a una participación cuando la utilización de conceptos súper complejos que ellos no utilizan mm, se utiliza para esta mediación del conocimiento, entre comillas. Entonces me surge la pregunta si es que a lo mejor, no sé, Pancho X, no sé, habrá explicado quizás lo que significa etimológico, eh, o sea, a algún niño le surgió la iniciativa de preguntar también, como mm. si, qué era, si les voy a explicar de otra manera. Eso veo yo como una, no sé, un obstáculo, como en relación a la posibilidad de participación acá de los niños. Mm. Ahí la situación en general era como, tenían que hacer una introducción y después lo iban a dividir en pequeños grupos que después llamaron células. Entonces, Pancho en realidad como que dijo, ya, me puse medio complicado, dividámonos. Ya, y ahora, y este tema también de marcar el tiempo, ya, pasaron los 5 minutos, ahora nos toca trabajar en el otro Mm, segmento, en otro módulo. Entonces, claro, sí, yo creo estando ahí que algunos niños y niñas, sobre todo las niñas más grandes, podrían haber entendido que se refería con etimológico, podrían, pero la gran mayoría lo dejó ir y ya está, estaban ahí mm. y, y era el adulto hablando. Sí, eso a mí no me complica el uso de esos conceptos con niños, porque creo que Ujú, igual es importante que empiecen a tener un mm, acercamiento mm, quizás con un vocabulario más complejo, dependiendo de la edad, por mm, supuesto, pero no cuando se da por sentado que tienen que entenderlo. Como que eso mm, creo que es lo primordial, entender las necesidades que tienen los niños respecto mm. a la comprensión de ciertos conceptos también, que no están en su cotidiano, no creo que etimológico sea un concepto que se utilice muy en el cotidiano de los niños. Claro, yo creo que él también ahí él mismo reconoce, me pongo medio Sí. enredado, pero claro, Mm. esa fue como la única alusión, no fue una oportunidad educativa Sí, en pero ese más que momento, pensar, claro. claro, como si es una persona, como Mm, dijo, bueno, la persona que habló antes, como mm, si es bueno, una buena o una mala interacción, más allá de eso, es como una reflexión respecto a cómo mm, uno se acerca cuando trabaja con niños, mm, cómo, cómo uno logra hacer ese clic de mm, cambiar un poco el chip y acercar esos conceptos a los niños también, porque es mm, importante que los manejen, sobre todo en instancias como esta. mm. Sí, de todas maneras. Mm, Mm, Yo creo que me llamó mucho la atención como la participación que tuvieron los niños al decir como, o sea, como bajo sus experiencias, cómo veían la participación. ujú, Y además de eso, que ahí podría ser un potencial grande para el facilitador en explicar como en cada espacio por qué sería o no facilitación, digo, participación, esto que están comentando los mm, niños. Y mm, aparte de eso, pues me parece muy importante que ellos tengan esa percepción, o sea, como es bien interesante que esa sea la percepción que tienen de una participación. mm. Sí, yo también creo como lo que dijeron los chiquillos, yo creo que es muy, muy significativo y tiene harto para trabajarse, ¿no? Yo creo que, claro, como abrir ese espacio también es como que hay un recurso que quedó dando vueltas y no se aprovechó, pero a mí lo que quiero resaltar, por lo menos en este momento, y creo que también que es lo que hemos estado conversando, que claro, Pancho en este caso concreto tenía muchos recursos por donde apoyarse, etcétera, pero podría haber sido Pancho, podría haber sido una Elena. Eh, Aquí, claro, lo que ocurre justamente es que hay una dinámica justamente de relación entre adulto y niño
en donde hay algo como muy similar a la situación anterior, donde está más o menos predefinido qué es lo que se va a hacer, y claro, se pregunta la experiencia de los chicos, y se pregunta justamente con una riqueza gigantesca, pero la estructura como del encuadre justamente no permite que se pueda trabajar en eso, ¿no? Porque hay tiempo que cumplir, porque ya está definido qué es lo que es participación, y porque ya está también definido quiénes van a definir qué es lo que es participación, ¿no? Entonces, es bastante interesante eso, y lo que quiero como resaltar justamente es que, claro, hay unas distinciones que veíamos recién de que los niños y los adultos, o lo que se entiende por niñez y lo que se entiende por adultez, se va creando como en esas pequeñas interacciones, pero no son solamente interacciones, sino que son justamente interacciones que tienen un ejercicio desigual del poder. Hay relaciones de dominación también. Porque justamente son los niños los que, claro, comparten su experiencia, pero queda de lado. Comparten lo que ellos entienden por participación, pero queda de lado. No pueden definir qué es lo que van a trabajar en ese momento. Entonces, es bastante interesante ver eso también. Y otra cosa que me gustaría como aprovechar y por eso también preguntaba si conocían la escalera de Hart, que no solamente hay relaciones de poder entre niños y adultos, sino que hay otras relaciones de poder también marcándose en ese momento. Que, por ejemplo, que aquí en el sur nos toca poner o implementar las teorías que se generan desde el norte. Entonces, lo que nosotros vamos a decir que es participación es una definición que creó Roger Hart, que me parece que es un personaje inglés, que trabaja en el Instituto Innocenti de UNICEF, que está en Italia, y que a través de los discursos de derechos y de la programación de derechos se ha podido, ha tenido una escala global, y ahora no solamente, ni en Inglaterra ni en Italia solamente lo aplican, sino que incluso en un programa pequeño en el sur del mundo también tienen que guiarse a través de esa manera, ¿no? Lo están aprendiendo, lo tienen que aprender los adultos, lo tienen que aprender los chicos. Entonces, hay otras relaciones también de poder que están mezcladas y que es importante como, tenerlas en consideración también, ¿no? Y como retomando una pregunta que salió antes, que es todo del encuadre, aquí claramente hay un encuadro donde hay una lógica, como diría Freire, de educación bancaria, que es como de transferencia de conocimientos, y si situamos las relaciones, esa interacción, como transferencia de un punto que conoce a un punto que no conoce, claramente la relación es muy desigual. Entonces, hay que como replantearse y y mirar qué tipo de encuadre se está generando ahí, para pensar justamente qué tipo de relaciones de poder entre niños y adultos, pero también alrededor están ocurriendo. Que es como el concepto clave que aparece ahí abajo en la esquina. ¿Comentarios? ¿Pregunta antes de pasar a la...? Creo que me pasó sola. ¿Paso entonces? Antes de... ¿Algún comentario? Seguimos entonces la situación 3, que es el tercer encuentro que ellos tuvieron del mismo grupo, que es más o menos para el final del encuentro. Ahí los chicos ya habían tenido otros 2 encuentros anteriores, se conocían entre ellos, conocían los adultos, conocían cuál era la lógica que había, qué espacio se les posibilitaba a ellos, qué tipo de interacciones se esperaba de ellos, etc.
Entonces tienen a Emilia, una adulta, dice, vamos a hacer un círculo. Y Alejandra, que era una niña como que conversaba bastante y muy atenta, dice, una consulta, dígame tía, quiero saber, ¿qué tiene que ver con la participación, que siempre formemos un círculo? Y Emilia dice, excelente pregunta, hagamos un cuadrado. Alejandra dice, no, 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 un trapecio. Hagamos un trapecio, escuchamos a los niños, así que vamos a hacer un trapecio. Entonces Alejandra le dieron la oportunidad, dice, ya, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Le dice dirigiendo a sus compañeros qué deben hacer a otros niños. Alejandra indica con su mano un trazado en el suelo y da un paso hacia adelante que la deja en el medio del grupo. Desde ese lugar dice, 1, 2, 3, apuntando con el dedo para numerar a su compañero. Vos, ven para acá. Entonces camina hacia Florencia, otra niña, y la toma de los hombros, ¿ya? Moviéndola hacia el centro del grupo, con lo que parece ser menos sutileza y más ansiedad. Comienza a ordenar a todos los niños del grupo, ubicándolos a cada uno en el lugar que les indica. Después de conformado el trapecio, Gonzalo, el adulto, le dice al grupo que la relevancia de formar un círculo es que todos se pueden ver mientras trabajan. Voy a avanzar pensando en el tiempo, al tiro a los comentarios de esta situación, que a mí de verdad me encanta, y me encanta el personaje de Alejandra. Ahí sí. Ahí Alejandra lo que hace es una cosa, a mí me parece que hubo como 2 o 3 momentos de las observaciones en las que estuve, que ella era sequísima para hacer eso, para aprovechar los intersticios que le dejaban los adultos. Entonces ella hace una pregunta, ¿cierto? Porque, chicos, en mi interpretación, los chicos en ese espacio no tenían mucha posibilidad de decir, mira, vamos a hacer esto. Pero lo que ella se abre el espacio con una pregunta. ¿Por qué hacemos un círculo? ¿Qué tiene que ver con la participación que hagamos un círculo? Entonces, la adulta le dice, oh, buena idea, muy, muy buena iniciativa. Y ahí ella aprovecha, capitaliza. Ya, movámonos. Y entonces ella comienza comienza a asumir el rol que generalmente le queda a los adultos de ese espacio. Entonces ella lo que comienza a hacer es como mover la disposición o cómo los cuerpos de otros niños pueden ocupar el espacio y qué es lo que pueden hacer. Entonces los mueve como muy explícitamente, los mueve y los va ubicando alrededor de ella. Y claro, queda como y aquí lo que como quiero resaltar es que ella, una vez que fue aprendiendo justamente de qué es lo que se espera de ella, por dónde puede aprovechar un poquito más de espacio, y cuál es la otra posición que puede asumir, ella, una vez que le da ese espacio, la asume, ¿cierto? Y es como también algo que muchas veces, cuando trabajamos en participación, es algo que yo encuentro muy apasionante, pero que también tal vez es el punto o la piedra de tope como más constante que uno tiene, ¿no? Como es reconocer a los niños y niñas como actores sociales. O sea, ellos, a pesar de que tienen, claro, un ejercicio desigual del poder, pues hacen cambios, hacen transformaciones y están interactuando con su medio, con las condiciones que tienen, con los roles con los cuales ellos han conocido, igual que los adultos, pero pues son capaces de generar esas pequeñas transformaciones en su medio. Y para eso, lo que es clave y es crucial, es que justamente las personas que tienen control de cómo se da ese encuadre, las apoyen. Como fue en este caso el rol de Emilia. Claro, Emilia dijo, sí, nosotros apoyamos a los niños, sacamos esto. Y le entreabrió la puerta y ahí, ¿cómo se llama la chica? Alejandra puso el pie y no pudo cerrar más la puerta. Cuando en el momento en que Emilia, la adulta, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya Alejandra tenía todo rearmado a la pinta de ella. Y a mí me parece como genial, porque también es como la oportunidad de que los chicos y chicas tuvieron para irse apropiando de este espacio. Y es también como lo último, solamente ahora enfatizar un poco más, como
uno de los puntos también que estudiar la niñez desde una perspectiva social también rescata muchísimo. Que entenderlo como actores en su medio, y no significa que entender que los niños y niñas pueden hacer todo, y que pueden transformar como les dé la gana su entorno. Como dijimos, son parte de un montón de relaciones sociales, son parte de un montón de situaciones y condiciones muchas veces adversas, no solamente por ser niño, son por ser niña, por ser mujer, por ser de alguna raza, o ser racializados de alguna manera, racializada de alguna manera, por ser extranjerizadas de alguna manera, ¿cierto? También muchas veces se le delimita su posibilidad de acción. Pero no quiere decir que, a pesar de todas esas adversidades, o a pesar de todas esas limitaciones en las cuales están insertos, no puedan actuar y ser agentes en su medio. Para ir cerrando y poder como tener unas conversas al final, no sé cómo estamos de tiempo, Maki. Son las 4 en punto, así que tenemos como para extendernos unos 15 minutos, que fue la hora en la que comenzamos aproximadamente. Entonces voy a remarcar las ideas principales y después doy el micrófono amplio para Perfecto, perfecto. En de las observaciones que hice, de las varias discusiones que fui sacando como de esas observaciones, quise remarcar dos cosas como bien concretas a partir de lo que se fue generando, que es como una de las palabras que apareció al comienzo y que creo que para mí es clave y que agradezco de nuevo que la hayan traído, que es la construcción de un encuadre es clave. Y en el espacio de participación, que por lo menos yo tuve la oportunidad de observar, se daba que un encuadre que, por más participativo que sea, igual va a estar direccionado por adultos. Y creo que en realidad también es como súper difícil poder pensar una participación de niños y niñas en un mundo que no sea direccionado por adultos. Creo que eso es una tensión que vamos a tener siempre presente. Claro, vamos a estar promoviendo participación en algunos proyectos, pero no significa que el cambio global se haya dado, ¿no? Es como la conversa que ahora está teniendo harta relevancia en el tema del asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Podemos promover un proyecto antirracista, pero no significa que el racismo se haya erradicado, ¿no? Igual todos estamos siendo racistas de alguna manera u otra en la práctica en la que vivimos, porque vivimos en un sistema que es racista, ¿cierto? Y llevándolo como a la relación con los niños, claro, podemos promover participación de niños, pero el sistema en el que vivimos promueve y está determinado por lo que dicen los adultos. Y otra cosa que me parecía interesante mencionar, que por ejemplo, se veía más claramente en la primera situación, hay un uso de metodologías lúdicamente directivas. Son metodologías, claro, que son súper entretenidas, que sirven para romper el hielo de repente, pero que también rompen el hielo, pero también establecen algunas directrices claras, ¿no? A mí, por ejemplo, veía no sé, la canasta revuelta, una metodología de trabajo, o dinámica de repetición, pero justamente quien guiaba todo el rato es un adulto o una adulta. Entonces, a pesar de que son juegos, estos juegos también, con la interacción que se está creando en ese contexto, va diciendo y va creando una forma determinada de cómo se da la relación entre niños y adultos, y que al final terminan construyendo un encuadre donde los adultos proponen la dirección. Un término global para resaltar, niñez, claro, es un momento de la vida, pensado en términos lineales, ¿no? Pero no solamente eso, también es cómo pensamos y cómo representamos a la niñez, cómo la trabajamos, está
es una categoría social y por lo tanto está construida a través de las interacciones, ¿no? Y aquí un concepto que a mí me hace bastante sentido, por lo menos en mi trabajo, y que no he visto una traducción al castellano, es el de generational orderings, que es como que se está generando estas distinciones, estos órdenes generacionales a través de estas interacciones. Y a lo mejor un concepto que aparece más en español es el de adultocentrismo, pero claro, este adultocentrismo está más haciendo énfasis en como las propiedades estructurales del sistema donde vivimos, ¿no? Que favorece que es como el encuadre de lo social. Pero ahí la otra mirada del generational orderings hace un poco más de énfasis en que se está creando justamente a partir y constantemente a partir de esta pequeña interacción donde se hace esta diferenciación en que qué es niñez y qué es adultez, quién va a ser un niño y quién va a ser un adulto, una adulta. Y hay un estatus diferencial, y aquí quiero enfatizar algo que no lo había tocado antes mucho, pero hay diferentes niñeces también, va a depender del contexto donde está generando. No es la misma niñez que alguien tiene en el sur global o en el norte global, no es la misma niñez de alguien, de un niño o niña de estrato socioeconómico bajo, de alguien que tiene mayores recursos, que está delimitada por el momento histórico y por la geografía, una niñez de Ercilla, claramente muy diferente a una niñez de Vitacura. Por ejemplo, dar ejemplos chilenos, o un ejemplo más global, no sé, una niñez de un chico o chica del medio del Amazonas va a ser muy diferente de una niña que vive en Milán, por ejemplo. Y hay que pensar a los niños y niñas como actores sociales que tienen capacidad de cambio en su medio, y eso no significa que hay que centrar todas las explicaciones en solamente niños y niñas, hay que pensar siempre en niños y niñas como parte de un entramado social. Y es como justamente salir de pensar que solamente mirando en qué etapa del desarrollo va a estar este niño, vamos a poder saber todo de él o de ella. Hay que pensarlo justamente por en qué lugar está ocupando socialmente. Y esa es la presentación. Muchas gracias, Pavel. Queremos abrir entonces el micrófono o el chat para las personas que quisieran hacer preguntas. Tenemos aproximadamente unos minutitos, unos 10 minutitos para poder conversar sobre esta presentación, problematizando la niñez a partir de experiencias de participación. Hola, Mapi. Hola. La Vale. Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Hola, Pavel. Un gusto. Hola. Muchas gracias por tu presentación. De verdad que el valor que tiene escuchar así tan con las citas, con los testimonios, con tu haber observado directamente es muy, muy, muy valioso para América Solidaria. Hemos estado quizás mirando harto lo teórico y haciendo praxis algunas cosas, pero no habíamos tenido, por lo menos de la que yo he podido participar, no he podido participar en todas las charlas, pero de tanta concreción. Entonces eso lo agradezco muchísimo. Mi pregunta va a lo que tú pudiste observar, porque, por ejemplo, en el caso de Alejandra, a pesar de que es un buen ejercicio de participación y de cómo se toma el espacio, se lo toma de una manera también, yo creo que muy desde el modelo que ella ha visto de cómo se organiza la gente finalmente. Entonces uno también podría hacer esa lectura, como... entonces la pregunta va ahí, quizás para todos nosotros, como, ¿cuál crees tú que es el nivel como de conciencia de los facilitadores del modelo que van ejerciendo? Porque un tema es como tú vayas facilitando y vayas como escuchando, no escuchando, o tomando más en cuenta o menos en cuenta la idea, pero también hay un modelo del ser ahí
está puesto en esa interacción, que Alejandra probablemente lo está replicando desde su familia o de su barrio, del colegio, de lo mismo que ha visto en los facilitadores, no sé. Porque claro, es un buen ejercicio que ella hace, pero también le dice, vos ven para acá, vos tampoco le pregunta mucho a los compañeros si es el trapecio lo que ellos también quieren. Entonces, preguntarte eso, como, ¿cuál es como en tu, no sé si hiciste entrevistas a los facilitadores después más en profundidad, como si hay conciencia como de ese modeling finalmente que va sucediendo? Parece que Pavel está, no sé si nos está escuchando, Mapi, Se quedó pegado, parece. quedó como congelado. Sí. Espérame, déjame ver si lo puedo contactar directamente. Nos dan unos minutitos Mira aquí, estas cosas pasan. a ver qué pasó. Sí, ahí se cayó. Se cayó. Sí. Es que juega a las 4 de la tarde y ya empieza como a colapsar ya. A ver si lo llamo por teléfono, a ver si podemos hacerlo así. Si puede entrar de nuevo al Zoom. Dile que ánimo, porque debe estar así como... chuta. Sí, uno que lo ha vivido. Yo creo que está con problemas de conexión. Ahí llegó, ahí está ¿Llegó? Mapi. Sí. Listo. Pavel, ¿estás ahí? Ahí está. Ahora Estoy sí. aquí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Si quieres, saca tu video. Buenísimo. De Disculpen la pronto caída, así. aquí se puso a llover como solo. Buena idea. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Excelente. Para retomar la pregunta, es qué tan conscientes son los equipos de este tipo de encuadre, era la pregunta, y qué tipo, y me imagino que también va como con la línea de qué tipo de encuadre podría ser más favorable. No, te preguntaba si, que no sé hasta cuándo me escuchaste la pregunta, pero te preguntaba si me imagino que tú les hiciste entrevistas a ellos, a algunos más en profundidad, o conversaste más directamente con ellos, y saber como en el fondo el nivel de conciencia que ellos tienen del modelaje que hacen respecto a su propio actuar o qué hacer en eso, porque claro, te decía Alejandra, ocupó un buen espacio, aprovechó la instancia, pero también de una forma en que uno podría hacer una lectura y decir, bueno, cuánto también le preguntó a sus compañeros, ella decidió, no sé si alguien más quería trapecio, pero y los tomaba y los ponía ella. Entonces te preguntaba también si los facilitadores tenían la conciencia de que también van modelando ellos mismos en su praxis la forma de los niños, quizá ya lo aprendí en otros lugares también, pero si hay conciencia también de eso, que es súper importante, más allá del discurso, además. Sí. Sí, yo creo que pasa de que el concepto de yo creo que ellos tenían claro que los chicos iban aprendiendo cada vez más, no solamente con las cosas que ellos decían, sino que cómo iban haciendo, ¿no? Porque lo veían que al final, en la tercera sesión, los chicos ya sabían dónde estaba la comida, qué tipo de trabajo iban a hacer, qué salas iban a ocupar, cómo se organizaban, todo eso. Yo creo que ellos además lo iban comentando, se iban también siendo súper orgullosos de cómo los chicos se iban agrupando, organizando, ordenando en el trabajo.
Pero yo también creo que hay un tema ahí con qué es lo que pensamos por participación. Y tal vez participación, cuando lo pensamos solamente como esta forma de que es opinar y poder aprender teóricamente qué es participación, también no necesariamente es tan transformativo o está tan a contrapelo de este tipo de relaciones que son como entre adultos y niñas. No sé si me doy a entender. Porque al final lo que ellos estaban intentando hacer es que hubiese una organización de niños que pudiese de alguna manera interlocutar con esta organización del gobierno local que es el municipio. Pero cuando ponerle esta mirada de qué relaciones se establecen entre adultos y niñas, es una acción que estoy haciendo yo y que no sé si necesariamente el tema de la mirada más clásica de participación está problematizándola. ¿Se entiende? Entonces, creo que ellos sí veían muy bien que los chicos, claro, aprendían de lo que ellos le estaban diciendo de qué era participación, pero no sé si ellos estaban tan claros de que en este tipo de relaciones también habían otros aprendizajes que no estaban tan visibilizados por los propios adultos, ¿no? Ok, muchas gracias, Pavel, igual por la pregunta. Yo creo que en honor al tiempo quisiera, para poder ir cerrando, si alguien quisiera hacer alguna apreciación sobre el webinar de hoy día. Personalmente, ahí pidiendo la palabra, quería agradecerte, Pavel, por lo que ha sido el análisis de hoy día. Yo creo que muchas veces hemos estado más acostumbrados a los webinars que te van dando conocimiento sobre algún tipo de tema, y esto nos permitió, como dice Wale, poder analizar también, por ejemplo, qué pasaría si nosotros analizáramos nuestro propio quehacer en la práctica desde esa perspectiva. O sea, yo ahí pensaba, por ejemplo, voy a poner algo que escribí por aquí, y es como qué tipo de oportunidad estamos nosotros generando, digamos, para que la relación, para que esta interacción que se da con la niñez sea efectivamente participativa. Y yo creo que desde ahí también, pensando en qué relaciones posibilitamos también para que la niñez sea. Yo me quedo con eso también, y ahí con preguntas que son directamente a nuestro quehacer en terreno. O sea, en nuestras dinámicas, ¿quién tiene la palabra? ¿Quién define la interacción? ¿Desde dónde la definimos? ¿Quién abre esa experiencia? ¿Qué estatus hay en las interacciones de nuestro quehacer en la práctica, por ejemplo? ¿Qué tipo de educación es la que estamos generando? ¿Desde dónde nos vamos a posicionar? Y entonces ahí la pregunta con respecto a la niñez como actores sociales, actrices sociales, ¿cierto? ¿Cómo facilitamos oportunidades para que exista y se genere esta transformación? Hay muchas preguntas, yo creo que quedan en el tintero, y por favor, si alguien quedó con alguna pregunta pendiente, al principio de la exposición, Pavel dejó su correo, y nada, bueno, quería dar la palabra a ver si alguien quisiera cerrar también. Muchas gracias. No, como para cerrar nomás, yo agradecerte. Me encantó, creo que fue súper entretenida la presentación, y además creo que nos dio una perspectiva que no habíamos estado conversando. Así que muchas gracias. ¿Alguien más?
En el chat tenemos agradecimientos de Verona, de Andrea, que tuvo que partir también, de Diego, de Emma. Así que, bueno, te agradecemos, Pavel, por este webinar y con mucho cariño nos despedimos hoy día de esta jornada de la Comisión de Participación Infantil. Que estén muy bien, un abrazo para todos y todas. Chao, gracias. Chao.